de descenso Águila desacoplado. Distancia a la nave madre de 2 kilómetros. Distancia a la nave madre de 5 kilómetros. Distancia de seguridad adquirida. Conectando sistemas automáticos del Águila. El Águila ha adquirido control de sus sistemas. Iniciando comprobación de protocolo. Niveles de oxígeno. Correctos. Presurización. Correcta. Coordenadas de la fractura oceánica. Transmitidas. Detectores de biosignaturas. Activados. Sistemas de seguridad. Preparados. Reactor nuclear del módulo submarino. Listo para la inmersión. Protocolo de seguridad completado. Tripulación, estamos listos. Por favor, diríjanse a sus cápsulas de amenizaje. Inmersión inminente. Buena suerte, amigos. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Solo sabemos que sea lo que sea que exista, lo queremos hallar. Pero, ¿nos conviene? ¿Deberíamos poner fin a nuestra insaciable curiosidad antes de que sea demasiado tarde? ¿Cuándo y dónde haremos uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la humanidad y, además, el que puede que termine con nuestra civilización? Qué plácida e inofensiva parece, vista desde unos binoculares. Hola y bienvenido a C de Ciencia. Estamos en Europa, luna de Júpiter. Aparte de la Tierra, el mejor candidato conocido en todo el universo para albergar vida. Y, según qué perspectiva, es incluso un mejor candidato. Por cierto, ojo aquí. Dado lo amplia que es la definición de vida y lo difícil que resulta poner límites, en este vídeo hablaremos de la definición de vida más comúnmente aceptada, la de célula o conjunto de células o estructuras parecidas que realizan las funciones vitales que conocemos o similares. Aclarado esto, ¿por qué Europa? ¿No existen mejores opciones? ¿Más cercanas? ¿Más estudiadas? ¿Más familiares? ¿Más sencillas? Seguro que tienes en mente a Marte, con sus grandes depósitos de agua en los polos e incluso bajo su superficie. Este planeta que, en el alba del sistema solar, tuvo las condiciones necesarias para que se diera la vida. ¿Por qué no es el mejor candidato? Pues lo acabas de escuchar. En el alba del sistema solar. Rápidamente se convirtió en el árido, frío y radiactivo desierto que es hoy. Si la vida ha sobrevivido, lo habrá hecho en pequeños reductos, muy remotos, y será muy simple. Seguramente estemos hablando de organismos unicelulares. Podríamos pensar en Venus, pero el problema es que este planeta es más mortífero de lo que solemos pensar. No hablo de su presión atmosférica o de sus gases tóxicos, ya que la vida se podría adaptar a ellos. Hablo de su corteza. Cada 100 millones de años, nada en términos astronómicos, toda la corteza venusiana colapsa, se precipita hacia el océano de magma que la sustenta, derritiéndose del todo y exponiendo al océano de roca fundida hasta que la parte exterior se enfría y se vuelve a formar un nuevo supercontinente efímero. La vida no tendría tiempo ni de aparecer. La cosa está complicada. Quizá no sea tan mala idea buscar en los gigantes gaseosos. Se ha especulado con posible vida en las capas altas de las atmósferas de Júpiter y Saturno. El mismo Carl Sagan propuso la existencia de una especie de medusas flotantes que nadarían en colonias rodeando las gigantescas tormentas de estos planetas. Sin embargo, esta vida es poco viable. Incluso contemplando escenarios donde estos organismos no necesiten el agua para vivir, los gigantes gaseosos tienen carencias que hacen la vida prácticamente inviable. Carencias de elementos químicos, y es que las atmósferas de estos planetas están hechas de helio e hidrógeno. El primero, al ser un gas noble, no puede formar compuestos, y el segundo sí, pero aparte de que únicamente dispone de un solo enlace, a diferencia del carbono, que tiene 4, ¿con quién se enlazaría? Si bien sabemos que existen trazas de sustancias como el metano y el amoníaco, estamos hablando de
trazas. Si queremos tener esperanzas de que estos cuerpos alberguen vida, estos compuestos que son tan escasos deberían ser mayoritarios en estos planetas, como el carbono y el oxígeno aquí en la Tierra. Ya que estamos en Saturno, visitemos a Titán. Este mundo sí que tiene una composición interesante. Está repleto de hidrocarburos simples, agua y nitrógeno. Su problema es su temperatura, menos 180 grados Celsius. Muchas de las reacciones enzimáticas esenciales que todos los seres vivos de este planeta comparten dejan de funcionar a estas temperaturas. Incluso los seres vivos adaptados a ambientes extremos mueren en estas condiciones, en parte porque el agua pierde su gracia al congelarse. Por lo que, si bien Titán es un buen candidato, sigue estando muy lejos de la prometedora Europa. ¿Qué es lo que tiene de especial esta luna que nos hace estar hoy aquí? Pues Júpiter. Cuando amerizábamos habrás visto lo cercano que estaba. Y esto es muy importante, porque al estar tan cerca de este monstruo, la gravedad empieza a hacer de las suyas. Si te acuerdas de anteriores vídeos, recordarás que el alcance de esta fuerza es exponencial. No tiene la misma fuerza de atracción aquí que aquí. Nosotros no la sentimos la diferencia, porque el tamaño que ocupamos en el espacio-tiempo no es suficiente. Pero un cuerpo del tamaño de Europa sí que lo nota, porque una parte de la Luna está más cercana a Júpiter que la otra, lo que provoca que ésta reciba un tirón gravitatorio más fuerte que la mitad que le da la espalda al gigante gaseoso. A esto se le suma que Europa no tiene una órbita perfectamente circular, lo que implica que a veces está más cerca de Júpiter y otras más lejos. Y estas dos cosas provocan que la Luna se estire y afloje constantemente cual pelota de tenis, lo que genera mucha fricción y a su vez un calor enorme. Calor que es el responsable de la maravilla que se oculta bajo su corteza de hielo. Y es que, tal y como confirmaron datos del Hubble hace unos meses, que detectó géiseres inmensos que expulsan agua hacia el espacio exterior, Europa se convirtió en el segundo cuerpo del sistema solar confirmado en contener un océano de agua líquida. Un vasto océano de 80 kilómetros de profundidad, 8 veces más profundo que el terrestre, que seguramente lleva existiendo desde la formación del sistema solar, 4.000 millones de años, para un ambiente favorable para la vida que ha permanecido protegido e inalterado. Esto es lo que hace de Europa la mejor candidata para la vida extraterrestre, incluso si la comparamos con los mejores exoplanetas. Según qué tipo de vida queramos considerar, podría ser incluso una mejor candidata que la propia Tierra. Uno de los descubrimientos más relevantes de nuestra historia está al alcance de nuestras manos. O no tan al alcance. La corteza de hielo que protege al océano del espacio exterior tiene un grosor de 20 kilómetros. Lo que significa que, si la vida vino de otro sistema estelar, a diferencia de con la Tierra, en Europa difícilmente pudo atravesar el hielo y llegar al océano. Lo que estoy planteando es la teoría de la panspermia, que sugiere que la vida no tuvo origen en el sistema solar, sino que fueron asteroides interestelares los encargados de traernos las semillas. En la Tierra solo tuvo que atravesar la atmósfera, pero nunca habría podido atravesar la gruesa capa de hielo de Europa, por lo que plantearse la presencia de vida allí es absurdo. Pero a lo que realmente podríamos llamar absurda es a la teoría de la panspermia, y es que se estima que en la Tierra tan solo cae un meteorito interestelar cada 10.000 millones de años. En otras palabras, aún falta que pase todo el tiempo que lleva existiendo nuestro planeta y un poquito más para que la probabilidad de que haya caído un meteorito interestelar sea razonable. A esto debes añadirle las probabilidades de que este meteorito sea portador de vida, de que sobreviva a la reentrada atmosférica y de que la vida que lleve pueda prosperar en la Tierra. Por lo que, aunque siga siendo muy improbable que la vida se originase aquí, en la Tierra, es mucho más probable que no que viniera de fuera. Así que, punto para Europa. Si ha ocurrido aquí, ¿por qué allí no? Pero no nos animemos demasiado, porque la corteza de hielo de 20 kilómetros sigue siendo un problema. No para los visitantes interestelares, sino para los terrestres. Nosotros. El hielo es una roca más. Nos cuesta aceptarlo, pues está hecho de la misma sustancia que bebemos cada día, pero eso no quita que su forma sólida encaje perfectamente en la definición de roca. Una roca muy dura, además. Esto es la escala de Mohs, usada en geología para determinar la dureza de los minerales y rocas. En el 10 tendríamos al diamante, en el 1 al talco, en el 7 el famoso cuarzo, que no es tan duro como el diamante, pero no se queda nada corto. El cuarzo puede rayar sin problemas al acero, que tiene una dureza de 4,5
0,5, que no es poco. Pues bien, el hielo a menos 70 grados Celsius tiene una dureza de 6, casi tan duro como el cuarzo. Es una roca muy dura. Que esté hecho de agua no significa nada. Ahora imagínate que tienes 20 kilómetros de cuarzo que atravesar. En la Tierra, el récord de excavación en profundidad es de 12 kilómetros, con roca menos dura y con un equipamiento gigantesco y muy pesado, que sería muy difícil, si no imposible de llevar a Europa, por lo que quizá la opción de perforación debamos descartarla. Y esto es lo que hicieron las propuestas de misiones para explorar el misterioso océano. Tiraron por otra vía, la del calor, simplemente deshacer el hielo. La energía requerida sería considerable, puesto que el grosor es mucho y el hielo está muy frío, sobre todo en las capas más superficiales. Lo bueno es que, al no tener atmósfera, Europa está expuesta al vacío del espacio, por lo que el agua fundida no se acumularía molestando allí a la maquinaria, sino que simplemente se vaporizaría prácticamente al instante. Ha habido propuestas de pequeños submarinos equipados con elementos radioactivos que alcanzarían el océano deshaciendo el hielo poco a poco con su calor. El por qué no se ha hecho es porque resulta muy caro y aún no sabemos qué nos encontraremos en la superficie. Casi todo lo que sabemos de Europa proviene de los datos aportados por la sonda Galileo, que en 1995 llegó al sistema de Júpiter y durante casi 10 años estuvo estudiando sus lunas. Sin embargo, no pudo obtener información lo suficientemente detallada de su superficie. Es por esto que la próxima y única misión confirmada para explorar la Luna es la Europa Clipper de la NASA, que se espera que despegue en 2023. Clipper estudiará al detalle la superficie del misterioso mundo, sentando los precedentes de una futura misión aún no planeada y mucho más cara, que, ya con un lugar de aterrizaje oportuno descubierto por la Clipper, se posaría suavemente sobre su superficie. En esta misión se decidirá si los que estamos hoy viendo este vídeo viviremos o no el descubrimiento de vida extraterrestre, porque si no se incluye un submarino o algún tipo de rover que llegue a los géiseres de agua, seguramente nos quedemos con una simple detección de moléculas orgánicas. Así que esta es la respuesta al título del vídeo. Aproximadamente la década de 2050, pero seguramente no sea en Marte ni en Próxima Centauri, sino en un oscuro océano que orbita el rey de los planetas. Esto asumiendo que la misión no recibe recortes de presupuesto, cosa que no sería ninguna sorpresa viendo el historial de la NASA. Por el otro lado, en este lapso de tiempo, quizá otras agencias espaciales se animen. Y bueno, ahora que sabemos el cuándo, quizá sea hora de responder el qué. La vida necesita energía para existir, y los 20 kilómetros de hielo nos descartan al Sol como proveedor de esta. Pero que no cunda el pánico. Que no llegue la luz del Sol podría ser incluso algo bueno, puesto que la luz solar fomenta la pereza evolutiva. Me explico. La principal fuente de energía de la posible vida escondida en el océano de Europa serían las fuentes hidrotermales, zonas donde el agua del océano se infiltra varios kilómetros de profundidad en la roca para calentarse posteriormente debido a la presencia de magma cerca, volviendo a la superficie con el calor conseguido y, a la vez, arrastrando minerales y elementos que ha disuelto de las rocas. Esta combinación de agua, energía y nutrientes es lo que permite que alrededor de estas fuentes o fumarolas surja uno de los ecosistemas más complejos encontrados en la Tierra. Son, además, mucho más estables que los ecosistemas al aire libre. Los seres que vivan ahí nunca padecerán sequías o hambrunas. Es por esto que creemos que la vida en la Tierra se originó, seguramente, en una de estas chimeneas subterráneas. Punto para Europa. Pero es que esto no es todo. Esto es la Tierra hace 650 millones de años. Gracias al registro geológico, sabemos que un colapso climático provocó un congelamiento de la práctica totalidad de la capa superior de los océanos, así como extensos glaciares que cubrieron todos los continentes. Vamos, una Europa 2.0. Por aquel entonces, la vida ya llevaba, como mínimo, 3.000 millones de años pululando por el planeta, pero seguía siendo unicelular, muy simple. Pero fue en este momento, hace tan solo 650 millones de años, como si hubiese habido algo que la presionara, que la complejidad de la vida explotó, lo que se llama la explosión cámbrica. La explosión cámbrica ocurrió al finalizar esta etapa de Tierra bola de nieve. Sí, se llama así. Hace unos 540 millones de años.
Durante este periodo, que comprendió unos pocos millones de años, se produjo la aparición de los principales filos de los animales que tenemos hoy en día. En otras palabras, no solo se pasó de vida unicelular a pluricelular a gran escala y de repente, sino que aparecieron casi todos los primeros miembros de los varios grupos en los cuales estamos divididos los animales. El por qué tras 3000 años de monotonía evolutiva ocurrió de repente tal diversificación evolutiva es uno de los mayores misterios para la ciencia. Pero la cosa no se acaba aquí, y es que este no fue el primer intento. Unos millones de años antes había habido un intento fallido de vida pluricelular compleja, la llamada fauna ediacárica, que sufrió una explosión similar a la cámbrica justo al terminar la Tierra bola de nieve. Pero en esta ocasión fue fallida. Los organismos surgidos eran en su mayoría no aptos para el medio en el que aparecieron, y esta gran diversificación fue seguida de una gran extinción. Pocos años después vino otra explosión, la cámbrica, la definitiva, que no tenía nada que ver con la fauna ediacárica, que fue completamente reemplazada. Que la mayor explosión de vida se diese justo después del periodo durante el cual el clima en la Tierra fue más hostil genera muchas hipótesis. Los seres unicelulares simples preglaciación tuvieron que apañárselas cuando se vieron forzados a dejar el Sol y volver a las profundidades, a las chimeneas submarinas, seguramente compitiendo como nunca antes, derivando en mucha más selección natural. Es precipitado afirmar que el confinamiento y la escasez de recursos forzaron la aparición de vida compleja, pero como hipótesis que es, no podemos descartarla, porque podría darnos la respuesta de qué es lo que podría esconderse bajo el hielo de Europa. Miles de millones de años de estabilidad, ambientes favorables para ecosistemas parecidos a los que en la Tierra dieron origen no únicamente a la vida, sino también a la vida compleja, una capa protectora de meteoritos y radiaciones, ausencia de posible contaminación. Este mundo podría contener no únicamente vida simple, como la que puede que hallemos en Marte, sino vida compleja. Es difícil determinar el límite del aporte energético que proporcionaría Europa y que influiría directamente en el metabolismo de las especies, pero no es tan descabellado pensar en organismos pluricelulares acuáticos con centenares de millones de años de evolución acumulados, atrapados bajo la corteza de hielo, esperando a ser descubiertos. ¿Podrían ser inteligentes? Depende de qué entiendas por inteligencia. En realidad, este planteamiento nos lleva a una conclusión algo deprimente, a la frustrante realidad. Sabiendo que la inteligencia de los seres vivos es una escala de grises, es decir, un chimpancé es un poco más listo que un león y a la vez un poco menos listo que nosotros, lo mismo pasaría con todos los entes pensantes del universo. Sería mucha casualidad que cualquier especie que encontráramos tuviera justamente nuestra inteligencia, o no lo suficientemente inteligentes, o demasiado listos. En ambos casos sería una mala noticia para nosotros. Los que tuvieran menos inteligencia poco nos podrían aportar como sociedad. Sí que sería una revolución médica, química y científica en general, puesto que nacería una nueva rama de la bioquímica entera, miles de nuevos compuestos, metabolismos, arquitecturas celulares, mecanismos, reacciones químicas, etc. Pero no podríamos comerciar con ellos el que es, en mi opinión, el producto más valioso que tienen las civilizaciones, el conocimiento científico que han acumulado. Si nos encontráramos con una civilización con una inteligencia parecida a la nuestra, no creo que les atacáramos, o que huyéramos, o que les robáramos, o que les esclavizáramos. Al menos no sería lo más inteligente, porque, al igual que nosotros, habrían acumulado siglos, o quién sabe, milenios de conocimiento científico. Quizá, al compartirnos ellos sus descubrimientos y nosotros los nuestros, lográramos completar la definitiva teoría del todo. Y si los aliens que encontráramos fueran mucho más inteligentes, seguramente poco podamos aportarles, y sí que les seamos más útiles como experimentos, como mano de obra, o simplemente una molestia. No podemos saber qué nos aguarda bajo esa corteza de hielo. En nuestras manos solo está el cuándo. Quizá sea un páramo muerto. Quizá contenga organismos primitivos que abran una nueva era en nuestra ciencia. Quizá sea el hogar de una civilización inteligente submarina que ve la corteza de hielo como nosotros vemos la heliosfera. Algún día lo sabremos, espero. Pero también te diré que si algún día descubrimos vida en Europa, estaremos ante la peor noticia que podía recibir la humanidad en toda su historia. Y no lo digo por el riesgo de que nos invadan, ni por miedo a que nos enfermen, ni porque muchas religiones colapsarían y habría suicidios en masa, ni por la posible esclavitud que aparecería, ni por las guerras de recursos. No, sería porque si encontráramos vida en Europa, significaría que ésta surgió de forma completamente independiente a la terrestre. Significaría que los dos únicos cuerpos celestes del homogéneo universo que hemos estudiado al detalle
contienen vida. Significaría que ya no podríamos decir que la Tierra es una anomalía estadística. Significaría que la vida es algo extremadamente común en el cosmos y, a la vez, efímera, silenciosa y simple. Implicaría que hay un gran filtro, metafóricamente hablando, que no deja que la vida prospere hacia fases más inteligentes. Pese a que es muy común y fácil que ésta aparezca, significaría que este gran filtro es la propia vida. Que los humanos estábamos condenados desde que hicimos nuestra primera pintura rupestre en la garganta de Olduvai, cuna del Homo sapiens. Está en nuestras manos llegar a Europa y demostrar, sea lo que encontremos allí, que hemos llegado para quedarnos. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.